Hola jóvenes, bienvenidos a su clase a la distancia por el confinamiento sanitario en el que vivimos hoy en día. Veremos en esta sesión el tema de los prefijos y sufijos, tanto griegos y latinos, y lo relacionado a los acentos y puntuación, como parte de la materia de fundamentos de la lengua. Este video lo pueden ir leyendo al tiempo que lo escuchan, ya que subiré el PowerPoint que me sirve de guía. Vamos a definir primero algunos conceptos y poco a poco nos adentraremos en el tema y en el conocimiento y reconocimiento de estos elementos conformadores y generadores de palabras y de lenguaje. Vamos con el término de palabras primitivas. Las palabras primitivas son los términos que no proceden de ninguna otra palabra, cuya raíz puede servir para formar nuevos vocablos. El conjunto de voces que provienen de una sola palabra primitiva se le denomina familia de palabras. Una familia de palabras son las derivadas que se forman a partir de una palabra primitiva o simple, a la cual se le añaden partículas llamadas prefijos o sufijos. Por ejemplo, una palabra primitiva es pan, y de ella surge panadero, panadería o panificadora. Esa es una familia de palabras. Lo mismo en el caso con mar, donde tenemos marinero, marisma o maremoto. En el caso de árbol, tenemos arboleda, arbolado o arboladura, por poner algunos ejemplos. Los elementos morfológicos, que son los que dan forma de las palabras, se llaman lexemas y gramemas. La raíz o el elemento inmutable es lo fundamental de las palabras compuestas. Es invariable en las familias de palabras y por lo general son monosilábicas, es decir, de una sola sílaba. Por ejemplo, tenemos imponer, expongo, propones. El lexema de estos ejemplos es la raíz pon, que da la idea de colocar. Y como mencionamos, es invariable y monosilábica y común a este grupo de palabras o familia de palabras. Los morfemas son las partículas que se agregan antes o después del lexema. Recordemos, el lexema es la raíz. Si están antes, se llaman prefijos. Si están después, se llaman sufijos. Estos morfemas complementan o determinan el significado del lexema. Recuerda, prefijo antes del lexema, sufijo después del lexema. La mayoría de los prefijos y de los sufijos en español provienen del griego o del latín. Vamos a poner unos ejemplos simples. El prefijo griego a o an significa negación o privación. De ahí la palabra amorfo, a, negación, que está negando, morfo, que quiere decir forma, es decir, lo amorfo es lo que no tiene forma. Otro prefijo griego es auto, que significa uno mismo o por uno mismo. Y ahí tenemos la forma de estudiar que tenemos hoy en día por esto del cerco sanitario. Es decir, somos autodidactas, aprendemos por nosotros mismos. Veamos otros ejemplos de prefijos griegos. Anti, que significa oposición o contrariedad, y tengo el ejemplo de un antídoto. O el prefijo di o día, que quiere decir a través de, y por eso tengo una diagonal. O el prefijo griego en, que quiere decir dentro de, por ejemplo, enamorada, es decir, lo que está dentro, o la persona que está dentro del amor. O el prefijo griego ex, que quiere decir fuera, como por ejemplo en el caso de la palabra externo. O el prefijo griego tele, que quiere decir lejos o a lo lejos, y de ahí tengo el teléfono. Ahora vamos a ver algunos sufijos griegos. Recordemos, el sufijo es la cláusula que se pone después de la raíz o el lexema. Como un sufijo tengo algia, que quiere decir dolor. En este caso puedo formar la palabra neuralgia, dolor de cabeza. Otro sufijo
griego es fobia o fobo, que quiere decir miedo. Y puedo formar la palabra claustrofobia, miedo a lugares encerrados o miedo a estar encerrado. La palabra logia o logía, que quiere decir ciencia, estudio o saber, y puedo formar la palabra biología, que es la ciencia de la vida. El sufijo metro, metro en griego quiere decir medida. Entonces, cuando tengo un kilómetro, tengo 1000 unidades de una medida. Y por último, a manera solamente de ejemplo, la palabra teo, que quiere decir Dios. Entonces ya vimos que puede formar la palabra ateo. Ya vimos que a quiere decir negación, teo quiere decir Dios, entonces ateo es el que no tiene o el que no cree en Dios. Ahora pongamos algunos ejemplos de prefijos de origen latino. Un prefijo latino, por ejemplo, es bi o bis, con B grande, que quiere decir doble o dos. Y un ejemplo es el bizcocho, este panecito, que quiere decir lo que se hornea 2 veces. O el término ex, no confundir con el prefijo griego, el prefijo ex latino quiere decir que ha dejado de ser o ha dejado de cumplir su función. Por ejemplo, un expresidente. Otro prefijo latino es pos o post, con T final, que quiere decir después. Por eso tengo la palabra posterior o posgrado. Otro prefijo latino es retro, que quiere decir hacia atrás, y por eso tengo en los carros un espejo retrovisor. Otro ejemplo es sub, que quiere decir por debajo. En este caso puedo formar la palabra subcutáneo, que está debajo de la piel o por debajo de la piel. Otro ejemplo sería multi, que quiere decir numeroso, y puedo formar la palabra multicolor. Veamos algunos sufijos latinos. Tengo, por ejemplo, el sufijo latino bilidad, que quiere decir cualidad de, y formo la palabra contabilidad, es decir, lo que tiene la cualidad de ser contado. Tengo el sufijo latino forme o formo, que quiere decir que tiene forma. Entonces puedo formar un ejemplo con la palabra uniforme, es decir, que tiene una sola forma o una forma común. Otro sufijo es bundo, que quiere decir intensidad o duración. Y un ejemplo es nauseabundo. Otro sufijo sería oso, que quiere decir plenitud de algo. Un ejemplo, gozoso. Un último ejemplo que pongo de sufijo latino es boro, con V, que quiere decir comer. Y de ahí tengo la palabra herbívoro, aquel que come hierbas. Ahora vamos a ver un poco de ortografía y redacción, poniendo especial énfasis en los acentos. Como antecedente, nuestro alfabeto es casi idéntico al latino y de él heredamos los acentos que tanto nos hacen sufrir. Siempre les digo a mis alumnos que no es tan grave la cosa de los acentos en español. En francés tienen 3 acentos y a veces una sola palabra puede tenerlos todos. Así que mejor vamos a ver las reglas del acento. Fundamentalmente tengo 5 reglas de acentuación en español. La primera, palabras monosilábicas, es decir, de una sola sílaba, nunca se acentúan, pero hay algunas excepciones que vamos a ver después. Otra regla, si la sílaba tónica, que es la sílaba de mayor fuerza de voz, está en la última sílaba de la palabra y la palabra termina en N, S o vocal, las palabras se llaman agudas y llevan acento. Si la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba de la palabra y esta termina con cualquier letra que no sea N, S o vocal, se llaman graves o llanas y se acentúan.
Una curiosidad, cerca del 80% de las palabras en español son graves o llanas. Nuestro idioma es fundamentalmente grave. Otra regla, si la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba, siempre se van a acentuar y se llaman esdrújulas. Si la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba, también siempre se van a acentuar y se llaman sobreesdrújulas. Con estas 5 reglas fundamentales puedo saber cuándo acentuar o no acentuar una palabra. Pero a estas reglas, que son las básicas, hay que agregar las excepciones, que se dan especialmente en los monosilábicos y en los diptongos. Vamos a revisar algunos casos. La regla dice que ningún monosilábico lleva acento. Por ello, términos o palabras como fue, como fe, como vio, como pie, como dio o como fui, nunca jamás llevan acento o tilde. Las excepciones son las siguientes. La palabra de. De sin acento va a ser cuando esta funcione como preposición. Por ejemplo, viajamos de Morelia a Pátzcuaro, o cuando nombremos la letra. La letra D es la 4ª letra del alfabeto. Por su parte, D sí va a llevar acento cuando tenga que ver con el verbo dar. Por ejemplo, ¿cuál es el lápiz que quieres que te dé? Ese D lleva acento. Otra excepción monosilábica es el. El no lleva acento cuando es artículo. Baja un poco el tono. El tono no lleva acento. En cambio, el sí va a llevar acento cuando sea pronombre personal. Eso deberías contárselo a él, es decir, cuando me dirijo a una persona. Más o menos el mismo caso funciona con la palabra mi. Mi, cuando es posesivo, no lleva acento. Esa es mi hermana. No lleva acento. Tampoco va a llevar acento mi cuando sea el nombre de la nota musical. Do, re, mi, fa, etc. ¿no? Un ejemplo, ese mi bemol no está bien. En cambio, mi sí va a llevar acento cuando sea un pronombre personal. ¿Por qué me lo dices a mí? Cuando mí se refiere a persona, a un yo, va a llevar acento. Siguiendo con las excepciones monosilábicas, la palabra se no va a llevar acento cuando sea un pronombre personal. Ahora mismo se acaba de enterar, ese se refiere a una persona y no lleva acento. Sí va a llevar acento se cuando tenga que ver con el verbo saber o con el verbo ser. Con el verbo saber, un ejemplo, ya sé lo que dices. Con el verbo ser, un ejemplo sería, por favor, sé prudente. En estos 2 ejemplos, sé sí lleva acento. Otro ejemplo monosilábico, otra excepción monosilábica es la palabra te. Te nunca va a llevar acento cuando sea pronombre, espero que te guste el regalo, o cuando se refiere al nombre de la letra. Teresa se escribe con T mayúscula. Estos ejemplos no llevan acento. Sí va a llevar acento cuando nos refiramos al nombre de la planta y por extensión de la bebida o de la infusión que se prepara con ello. Por ejemplo, a mí me gusta el té negro. Ese té, el té de beber, siempre va a llevar acento y nunca se escribe con H intermedia. Es T, letra, E y acento. Otro ejemplo de palabra monosilábica que puede tener confusión es el término sí. Sí sin acento es cuando es una conjugación condicional, y cuando condiciono algo, de alguna manera es que hay una causa. Si no me avisas, ni me entero. Ese sí de si no me avisas, hay una condición, no lleva acento.
También cuando es una nota musical, entre si y do hay un medio tono. Esto es para los que saben un poco de música. Si, nota musical, igual que mi, no lleva acento. Pero sí, sí va a llevar acento cuando sea una adverbio de afirmación, cuando sea un pronombre personal o cuando sea un sustantivo equivalente a aprobación. Por ejemplo, cuando es afirmación, ha dicho que sí vendrá. Ese sí es afirmativo, lleva acento. Cuando es pronombre personal, parece muy satisfecha de sí misma. Ese sí misma, se refiere a una persona, lleva acento. O cuando es equivalente a aprobación, aún no he dado el sí definitivo. Ese sí es una aprobación, también lleva tilde. Otros ejemplos de monosilábicos que pueden o no llevar acento es la palabra más. Más, cuando es conjugación equivalente a pero, no va a llevar acento. Por ejemplo, se lo pedí por favor, mas no quiso escucharme. Si ese más lo puedo sustituir a pero, no lleva. Se lo pedí por favor, pero no quiso escucharme. Fíjense cómo el más y el pero funcionan igual y cuando son sinónimos no lleva acento. Pero más con acento sí va a llevar tilde cuando sea un cuantificador. No le pongas más sal a la ensalada, es un adverbio o un determinante de cantidad. Cuando sea equivalente a Y, 8 más 8 son 16, 8 y 8 son 16. En este caso, el más puede funcionar como Y, o cuando sea el nombre del signo matemático. En esta ecuación, es un ejemplo, en esta ecuación falta un más refiriéndome al signo matemático de adición. Bueno, siguiendo con la cuestión de los acentos, hubo una reforma el 17 de diciembre de 2010 en las que se perdieron otros acentos que antes sí teníamos. En esta reforma, la palabra solo, tanto cuando es adverbio como cuando es adjetivo, y los términos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, cuando funcionan como pronombres, ya no llevan acento. Ojo, jóvenes, es una regla, no es una cuestión de gusto. Solo este, ese y aquel nunca llevan acento desde 2010 para acá. Otro problema que tenemos al momento de enfrentar la acentuación es con la palabra que, porque que puede o no llevar acento, dependiendo su uso. Vamos a clarificarlos. Si yo digo por qué, y traten de escucharlo, cuando yo digo por qué, va separado y con acento, es cuando empleo un acto interrogativo. ¿Por qué me mentiste? Y va a llevar acento. Si yo digo ¿por qué? Junto, pero sin acento, es cuando se usa en las respuestas, porque explican una causa o corresponden a la explicación. No entiendo por qué no estudio. Estoy molesto porque obtuve una mala nota. Hay una pregunta atrás de ello. Sin embargo, también puedo decir por qué junto y con acento. Esto es un sustituto de una causa, de una razón o de un motivo. Y siempre va a ir precedido por un artículo. El, un, los o unos. Un ejemplo es, nunca nos dijo el porqué de su enfado. Insisto, este porqué va junto y también va acentuado. Y finalmente tengo el por qué separado y sin acento, que equivale al cual o la cual o las cuales, y es un equivalente a para. No sé el motivo por qué no aprendes, o se esforzó porque todo saliera bien. Este porque separado no lleva acento. Existen otras reglas básicas de la acentuación, como que las mayúsculas siempre van a llevar acento, sin importar las reglas, claro.
cumpliendo las reglas básicas que hemos estado revisando. En el caso de las abreviaciones, si la palabra abreviada lleva acento y la sílaba la sílaba acentuada, la sílaba tónica, queda en la abreviación, el acento se conserva, como es en el caso de la palabra página, que lleva acento en la primera A, y su abreviación es PAG, con acento. Ahora veamos brevemente la cuestión de los diptongos y los triptongos. Un diptongo es cuando se juntan dos vocales en una sola sílaba. Y si esta es tónica, es decir, en este diptongo recae un acento, la regla dice así. Si el diptongo está formado por una vocal abierta, A, E, O, y estoy exagerando un poco la boca, y otra vocal cerrada, I, U, o al revés, la cerrada primero y luego la abierta, la tilde o acento va a recaer siempre en la vocal abierta. Un par de ejemplos. Entiéndelo. IE. Entiéndelo. Se escucha más fuerte la E. O en el caso al revés de acción. Se oye más fuerte la O. Si el diptongo, por ejemplo, está formado por dos vocales cerradas, la I y la U, la tilde deberá colocarse sobre la vocal que está en segundo lugar. Casuística. Hay una U y una I y suena más fuerte la I, casuística. O 21 es IU y se recae en la U, 21. Un triptongo, por su parte, es la secuencia de tres vocales juntas dentro de una misma sílaba. Para que se produzca un triptongo, es necesario que una vocal abierta vaya precedida por una vocal cerrada y seguida por otra vocal cerrada. Caso de wow, U-A-U, buey, U-E-I, Cuauhtémoc, U-A-U. Al igual que ocurre en los diptongos, las palabras que contienen triptongos responden a las reglas generales de la acentuación, las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas, o en el caso de algunas palabras con triptongo, de las monosilábicas. Para hablar de la puntuación, les voy a dejar un documento PDF donde vienen los usos y las reglas de los signos más comunes. Si no, este video, jóvenes, va a quedar exageradamente largo. Igualmente, les voy a dejar un PDF con todas las reglas de acentuación que acabamos de revisar. Ahora entremos en el punto de los trabajos que van a tener que entregar para esta sesión. Para el miércoles 22 de abril, tendrán que subir a la plataforma un documento Word que yo les voy a dejar, en donde vienen algunas palabras y ustedes tendrán que determinar si usan sufijos o prefijos y qué significan las palabras. Por ejemplo, les puedo poner neuralgia, entonces me tienen que decir, pues hay un sufijo algia que quiere decir dolor, neuralgia es dolor de cabeza, por poner un ejemplo. También para el viernes 24 de abril les dejaré un texto Word en donde habrá errores de ortografía que intencionalmente yo los voy a poner, tanto de acentos como de signos de puntuación, y ustedes los tendrán que poner de forma correcta. Para estos dos trabajos voy a abrir las asignaciones pertinentes para el miércoles 22 y el viernes 24. Si hubiera alguna duda, les recuerdo que mi celular es el 44 32 37 15 63, donde les puedo responder cualquier duda o problema para poder irlos ayudando. ¿Sí? Sin más, me despido de ustedes, jóvenes. Nos vemos la próxima semana, que además de ver nuevos temas de interés en este curso virtual de Fundamentos de la Lengua, veremos lo del trabajo de evaluación final. Ya platicaremos en la semana si hacemos una evaluación o un trabajo que aglutine todo lo visto. Por mientras, les mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor de lo mejor a ustedes y a su familia. Quedo a sus órdenes. Hasta la semana entrante.